Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Empezando con los testimonios de estos dos jóvenes que hoy han iniciado y presentado la reunión, traigo a mi memoria cuando yo conocí al Señor muy joven, estaba no tan joven como ellos, pues yo tenía 25 años de edad y como algunos de ustedes saben, participaba en un grupo en donde la media de la edad podía andar por los 20 años o quizás inclusive menos, pero fue algo maravilloso en mi vida. Eso que le ocurrió a Leo David y que le ocurrió también a Isaac Gabriel, son cosas que nosotros estamos seguros, muy seguros que ocurrió en nuestra vida. No es simplemente llegar a un lugar donde se predica la palabra de Dios o tener algo como una experiencia intelectual. No, 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 es mucho más que eso. Cuando usted habla con una persona que ha tenido un real encuentro con Jesucristo, esa persona no le cabe la menor duda que ellos han tenido esa experiencia tan maravillosa que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Y así sucedió conmigo. Yo recuerdo que estaba muy impresionado escuchando las cosas que me decían los jóvenes que me recibieron. Recuerdo uno, Alexis, que él me recibió cuando yo llegué por primera vez a aquel lugar. Él era menor que yo, unos 2 o 3 años menor que yo. Y bueno, Alexis era todo un personaje, es todavía. Un saludo para Alexis si nos está escuchando. Pero qué bueno que este joven tomó un tiempo y estuvo ahí conmigo. Y a mí, en un inicio, a mí me impresionaba mucho ver a jóvenes que estaban tan conectados con el Señor y estaban realmente metidos en esta experiencia sobrenatural y maravillosa. Y como consecuencia, entonces yo me ponía a pensar, wow, estos son tan jóvenes y están buscando de Dios, yo quisiera seguir así. Y entonces me daba por preguntarle. Yo recuerdo que éramos 4 o 5 más o menos contemporáneos ahí. Uno de esos era Alexis, el otro era Guillermo González, el otro también era Paco y algunos otros que estaban allí. En medio de todo eso, a mí me llamaba mucho la atención y les preguntaba, bueno, ¿qué tiempo tú tienes de haber tenido esta experiencia? Y cuando alguno de ellos me decía que tenían 2 años de estar caminando en la fe de nuestro Señor Jesucristo, yo me quedaba boquiabierto y decía, 2 años, ¿cómo puede ser? Ojalá que yo llegue a esos 2 años. Y bueno, ya ahora son mucho más de esos 2 años, pero tenía esa inquietud y era básicamente como una inseguridad de que, bueno, y yo podré seguir este camino por muchos más años en mi vida. Recuerdo que tenía un amigo que inclusive era un amigo del trabajo, de la universidad, que me decía a mí, oye Jorge, mira, yo te conozco muy bien, te doy 6 meses para que tú te salgas de eso. Ay, yo contaba cada día, cada semana, cuando llegaron los 6 meses, digo, por lo menos llegué a 6 meses. Y en el día de hoy lo que queremos hablar es algo exactamente sobre este punto. ¿Cómo es que nosotros podemos estar firmes y habrá alguna manera en la cual nosotros podemos estar seguros y superar cualquier temor de que, bueno, pues yo quién sabe cuánto tiempo más y quién sabe en el camino después me aparto? Pues yo quiero decirle que la palabra de Dios tiene respuesta para esa y muchas otras preguntas. Así que si usted está allí cómodamente en su hogar y puede traer un lápiz y un papel, puede anotar estos pasajes que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y vamos a empezar con uno que se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 1. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto.
Y es interesante porque este pasaje, en un inicio, cuando yo lo leía, y quizás en algún momento más adelante yo inclusive estaba con algunas dudas si yo iba a poder llegar más adelante en el camino del Señor, pero luego al entender perfectamente qué es lo que la palabra de Dios nos enseña aquí, todo ese temor se fue. Porque yo quiero animarle, y eso tantas veces se los he comentado a ustedes, que un cristiano debe estar muy seguro de esa relación que tiene con el Señor, y no solamente eso, sino que el Señor va a estar allí y que nosotros vamos a terminar la carrera, que nosotros no vamos a quedarnos flateados por la mitad, sino sencillamente que Él, la obra que empezó en nosotros, la culminará, la terminará. Bueno, ¿qué cosas nos habla este precioso pasaje? Este pasaje tiene algunas enseñanzas muy poderosas, las cuales yo quiero que usted ponga su corazón atento a lo que este pasaje nos enseña. La primera de ellas es que nosotros podemos estar confiados que estamos bien cuidados. ¿Qué es lo que dice el primer versículo aquí? Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Esto es una forma muy bonita, literaria, el Señor la usaba mucho. Eso se llama una alegoría, en donde el Señor acostumbraba a traer experiencias de la vida práctica, de la vida normal de aquellos discípulos que le seguían, para explicarle una gran verdad. Y la vid para el pueblo judío, para aquellos judíos de la época de Jesús, era algo tan usual, tan cercano, tan importante. ¿Por qué? Porque de la vid sale la uva y de la uva se hace la bebida con la cual ellos inclusive tomaban por salud, inclusive, y eso era algo que para el judío era muy importante. Tener una vid o tener una viña llena de vides, eso era algo tan personal, en una bendición tan grande, que para los judíos oír la palabra vid era identificarse con algo muy querido, muy preciado, muy valioso. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, nos hace la comparación también de la vid con el pueblo de Israel. Y si usted ve esos pasajes, lo que usted puede examinar en cada uno de ellos es el amor y la ternura con la cual Dios se refiere a la vid, a la viña. Porque es algo que el Señor en cada uno de esos pasajes dice que Él con mucho cuidado estaba allí esperando el fruto debido en su tiempo. Y cuando se habla de vid, se habla de algo que implica un amor muy especial. Ahora, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en este pasaje de San Juan capítulo 15, nos habla de la siguiente manera. Dice, yo soy la vid verdadera. Porque ya no se está refiriendo al pueblo de Israel, un pueblo que a veces buscaba a Dios, a veces se apartaba de Dios. Un pueblo que a veces llevaba fruto y otras veces no llevaba fruto. Sino que Él se está refiriendo a sí mismo como esa vid verdadera. Qué término más precioso que escogió el Señor Jesucristo aquí. Pero no solamente Él dice, yo soy la vid verdadera, sino que continúa diciendo, y mi Padre es el labrador. Eso significa la persona que está encargada de esa viña, que con mucho cuidado, con mucho afecto, Él viene y examina cada palo que lleva ese fruto. Cada vid para Él es tan importante. El Señor es el labrador. ¿Sabe por qué nosotros podemos estar tranquilos y confiados? Porque nuestra vida espiritual está en manos de nuestro Padre que está en los cielos, que nos ama, que dio lo mejor de Él, a su propio Hijo Jesucristo,
Él lo entregó por ti y por mí. Quiere decir que ya no hay ese temor en la vida del cristiano. Eso fue algo que, como les comentaba, sucedió en los principios de mi vida cristiana. Tenía yo esa incertidumbre. Pero después que fui conociendo al Dios de las Escrituras, después que conocí pasajes inclusive como este pasaje, yo llegué a la conclusión de que mi vida está en las manos de nuestro Padre que está en los cielos. Tu vida espiritual está en las manos de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces estamos en las mejores manos. Dice la Escritura también que dice que nadie los arrebatará de mi mano. Así que nosotros como cristianos que hemos recibido esa experiencia del nuevo nacimiento, podemos estar seguros que estamos en las mejores manos posibles y que Él no nos dejará, que no nos desamparará, que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Así que para el cristiano ya no hay temor. Yo hace muchos años, yo tengo esa seguridad de mi salvación y yo no temo absolutamente nada de lo que pueda suceder adelante. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy en las mejores manos y que el Señor tiene cuidado de mí. Lo segundo que esta alegoría, este pasaje tan hermoso nos enseña, es que nosotros estamos limpios en su palabra. Mire cómo dice el versículo, vamos al 2 y luego al 3. Dice el 2, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Esa parte cuando yo la leía y no entendía la profundidad de lo que este pasaje nos enseña, yo decía, wow, me corta. Dice, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y dice el versículo 3, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Así que lo primero que hace Dios en nuestra vida cuando nosotros venimos, no importa qué edad, Leo David dice que a los 16, más o menos por ahí, fue Isaac Gabriel que conoció a Jesucristo. Yo en mi caso a los 25 años. Pero no importa en qué momento tú le hayas conocido, en el momento que le conociste, tú fuiste limpiado por la palabra del Señor. Esa palabra que es viva y eficaz. El Señor mismo habla de Él diciendo, yo soy la verdad y la vida. Él habla de que Él es el verbo y este verbo vino y habitó con nosotros. La palabra viviente es el Señor. Él nos limpió. Él te limpió a ti, me limpió a mí. Entonces podemos estar seguros que estamos limpios por su palabra. Lo tercero que este precioso pasaje nos enseña es que hay una clave que Dios nos da para que nosotros nunca nos apartemos de Él. Y vamos a detenernos un poco más en este versículo, que es el versículo 4, y ya veremos cómo esto es tan claro en la palabra de Dios. Dice el versículo 4 de Juan capítulo 15, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ahora, la palabra permanecer, ¿qué significa? Mantenerse unido. Eso es lo que significa permanecer. Y aquí hay algo importante, y es que el Señor da esta exhortación, pero mucho más que una exhortación, Él da un mandato. La forma en cómo está el verbo conjugado permanezcan en mí es en forma imperativa. Eso no es simplemente un consejo, perdón. Ese es un mandato de Dios, que nosotros debemos permanecer en Él. Ahora, ¿qué implica esto de permanecer en Jesucristo? Pues eso lo vamos a estar viendo así más adelante, pero dice aquí, dice todavía en el versículo 4, dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Ahora, el ejemplo tan sencillo del cual habla el Señor Jesucristo aquí
nos ponen ante una realidad. Ahí está la vid que es el arbusto, pues la mata donde sale la uva. Y de esta mata salen sarmientos, que aquí se le llama las ramas, que salen las ramas, y de allí viene el fruto. Cada uno de nosotros es un sarmiento, una rama que está allí pegada a esa vid. Eso es lo que significa aquí esta palabra de Dios. Pero dice así, ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Entonces aquí hay una enseñanza que el Señor nos da. Él nos ha separado, Él nos ha salvado, Él nos ha limpiado, Él nos cuida, Él nos promete que nadie nos arrebatará de su mano. Pero entonces, mire usted esto, ¿será alguna contradicción? Pues la palabra de Dios no se contradice. Pero aquí Él está poniendo una responsabilidad en nosotros. Porque dice, permanezcan en mí. Eso no se trata de que nosotros ahora vamos a decir que por nuestra causa nosotros vamos a guardar nuestra salvación. Esto es el trabajo, el cuidado y la función de nuestro Padre que está en los cielos, que Él es el labrador que va a estar cuidando y limpiándonos y guardándonos. Pero eso no quita el hecho de que aquí la palabra de Dios nos manda a que nosotros permanezcamos en Él, que nos mantengamos unidos a Él. Hay una responsabilidad de nuestra parte. Por siglos se ha debatido mucho entre la soberanía de Dios, la gracia de Dios y también la responsabilidad del hombre. Pero aquí, en este pasaje, claramente el Señor nos está asignando una responsabilidad, que nosotros permanezcamos en Él. Y la razón es muy simple, porque dice así, dice, como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en Él. Entonces nosotros hemos venido a esta bendición tan grande, a tener esta salvación, esta experiencia tan maravillosa. ¿Por qué? Porque el Señor ha enviado a su Hijo, murió en la cruz para limpiarnos de toda nuestra maldad, para darnos la vida eterna. Pero atención, así como Cristo, Él es la fuente de nuestra salvación y de nuestra vida eterna, también Él es la seguridad para que nosotros permanezcamos en Él. Mire cómo dice más adelante el versículo 5. Dice así, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y luego dice, separados de mí, no pueden hacer nada. Entonces, nosotros sabemos que sin Cristo nosotros no hemos podido llegar a esta experiencia tan maravillosa del nuevo nacimiento, de la vida eterna, de la salvación, del perdón de nuestros pecados. Él es el inicio por el cual nosotros, y la razón completa por la cual nosotros hemos llegado a tener esa salvación. No hay nada en la salvación que el hombre haya podido hacer, solamente atender a ese ofrecimiento y ese llamado del Señor. Pero no solamente es en el momento en que nosotros hemos conocido al Señor, sino a lo largo de toda nuestra vida, para que nosotros permanezcamos allí pegados a esa vid y para que llevemos fruto, es necesario que nosotros permanezcamos en Él. Así que el Señor no solamente nos salva, no solamente nosotros tenemos que buscarle a Él para alcanzar esa salvación, sino que tenemos que buscarle y permanecer en Él. ¿Para qué? Para estar junto a Él y llevar fruto, para que ese fruto permanezca. ¿Cómo? Y con esto vamos terminando esta meditación. Pero ¿cómo nosotros podemos entonces permanecer en el Señor? Aquí hay 4 consejos. 3 de ellos, bueno, los 4 de ellos a través del apóstol Juan, pero 3 de ellos específicamente en la primera carta
de Juan. Le dije yo que tomara nota. Vamos a lo primero. ¿Cómo podemos permanecer en Él? Creyendo en Él. Fíjense lo que dice primera de Juan 4:15. Dice así: si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, es en Él y Él en Dios. Así que entonces eso es algo que nos agarra a esa vid, que no nos deja que nosotros nos separemos de esa vid. El reconocer siempre que Jesús es el Salvador del mundo, nuestro Salvador. Que nuestra salvación no depende de ni siquiera de nuestro comportamiento, sino de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Mientras tú estés persuadido de esta verdad, mientras esto sea algo real en tu vida, tú estás permaneciendo en Cristo. Vamos a lo segundo. Dice primera Juan 3:24, ¿cómo permanecemos en Él? Haciendo su voluntad. Mire cómo lo dice. Dice así: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. Entonces, si usted quiere permanecer en Cristo, entonces tiene que estar atento a lo que la palabra de Dios le dice, a lo que es la voluntad de Dios. Si yo he sido salvo, si yo he recibido esa salvación, entonces para permanecer en Cristo yo tengo que estar atento a su voluntad. Decía el apóstol Pablo de otra manera, dice: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y si yo sé que hay algunas cosas en mi vida que no han estado agradando a Dios, entonces esto de seguir su palabra y atender sus consejos, entonces significa que yo voy a apartarme de esas cosas. Hay algo en nuestra voluntad. Por eso le digo, no es solamente bueno, Dios lo hizo, pero el Señor aquí claramente nos está diciendo que debemos permanecer en Él. Y la segunda forma de permanecer en Él es obedeciendo su palabra. Lo tercero, seguir creyendo en su palabra. Primera de Juan 2:24 dice: permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Estamos pegados a esa vid, nos está cuidando el Padre, que es el labrador. Entonces nosotros tenemos que seguir creyendo en su palabra. Y aquí un consejo que se desprende de esto que dice aquí: un cristiano no puede pretender permanecer en Cristo si está alejado de la palabra de Dios. Pásame tu Biblia, Carmen, por favor. Miren, esto que está aquí, el Señor nos lo ha dado para que nosotros podamos permanecer en Él. Es su palabra. Y como yo se lo he dicho antes y se lo digo nuevamente y se lo diré tantas veces cuantas sea necesaria para que ustedes puedan seguir permaneciendo en el Señor, cada día de nuestra vida usted abra la bendita palabra de Dios. Ya hace más de un año que nosotros en el grupo de hombres que nos reunimos los jueves tomamos la decisión, y así lo hacemos, de todos los días tomar al menos este precioso libro, abrirlo y leer por lo menos un capítulo diario. Le quiero decir qué es lo que yo hago y me ha funcionado de maravilla. Lo primero que yo hago en el día, apenas abro los ojos, es abrir su palabra y leer esa palabra, porque ella tiene alimento para mi vida. De esa manera nosotros permanecemos en Cristo. Por eso entonces que una persona que cree en el Señor, que hace su voluntad y que está lleno de la palabra de Dios, como dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces nosotros no tenemos temor porque estamos bien cerca de Él. El miedo, cualquiera que sea, se va de nuestras vidas. Nosotros sabemos que estamos agarrados al Señor, que estamos pegados a Él y que nadie nos arrebatará de su mano. Y lo último, mantenerse unidos con quienes están con Él. Entonces, algo tan importante es la comunión. Ahora, en este tiempo es un poco difícil, lo sabemos, tenemos más de un año ahora
En marzo, Carmen, cumplimos un año de que ya no nos reunimos presencialmente. Bueno, un grupo se reunió en noviembre y diciembre en aquel teatro. Pero bueno, y próximamente ya vamos, en el próximo fin de semana van a abrir la cuarentena y entonces vamos a poder empezar a reunirnos, vamos a ir avisándole de qué manera lo estaremos haciendo, esté pendiente. Pero por lo pronto, manténgase unido. Yo quiero animarle. Si usted está aquí y hoy se ha conectado, conéctese. Mire, por las semanas que vienen sabemos que no todos vamos a poder asistir presencialmente a las reuniones, pero sí es importante que a una hora determinada, 1, 2 veces por semana, nosotros nos conectemos. Nosotros tenemos muchos grupos para estar conectados, grupos de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes. Bueno, todo esto virtualmente, pero eso es una manera de estar conectado a la vid, una manera de permanecer en él. Yo quisiera finalmente hablarles también de la importancia que es que nosotros aceptemos el llamado de Dios, el llamado de un Dios que nos ama, que llama a todo el mundo sin excepción, porque Dios Jesucristo fue enviado a este mundo para morir y expiar por los pecados de toda la humanidad. Eso es lo que nosotros llamamos una expiación que es para toda la humanidad, aunque no todos han aceptado a Cristo y por lo tanto no todos alcanzarán la salvación. Pero aparte de eso, hay un llamado de Dios. Si tú estás conectado hoy aquí, y sabemos, Carmen me ha estado comentando cómo mujeres se han estado ingresando, mujeres nuevas a las reuniones, hombres también. Yo tengo esta palabra y con esto terminamos. Dice Apocalipsis 22:17, el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dicen, ven, Señor Jesús. Y todos los que estén escuchando digan, ven, Señor Jesús. Y el que tenga sed y quiera agua, que venga y tome gratis del agua que da vida eterna. Yo quisiera hacer una oración, después tenemos una canción y después entonces nos reunimos nuevamente acá. Pero yo quisiera en este momento hacer una oración por si hay alguien que está aquí presente, que dice yo tengo sed y necesidad de encontrar esta comunión con Dios, que tú inclines tu rostro en este momento y le digas, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo vengo delante de ti y yo quiero tener esa experiencia, yo quiero ser una rama pegada a la vid. Tú eres la vid, Señor. Inclinados su rostro, Padre que estás en los cielos, en este momento y aceptando este llamado que tú has hecho de una forma tan amorosa, vengo delante de ti para abrirte mi corazón, para pedirte, Señor, que entres a mi vida, me perdones mis pecados y me des la vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Ahora nosotros tenemos una preciosa canción del grupo Calle Belén. Y no se vayan porque al final vamos a estar saludándonos y también haciendo una breve oración. Adelante, Israel, con esa preciosa canción.
ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo.